La Ciudad de México parece una potencia hecha de concreto, acero y velocidad. Sin embargo, hay un detalle humillante bajo el asfalto. Esta metrópolis no vive solo de lo que construye hacia arriba. Depende literalmente de lo que logra empujar hacia abajo y hacia afuera. Porque el Valle de México no es un valle común. Es una cuenca cerrada, un tazón geográfico donde el agua no tiene por dónde escapar naturalmente. Y cuando se ubica allí, una megaciudad, el agua se convierte en un problema político, económico y existencial. La pregunta real no es, ¿qué hay debajo de la Ciudad de México? La pregunta es, ¿qué le sucede a una civilización urbana cuando necesita un intestino subterráneo para no ahogarse? Ese intestino existe. Tiene nombre y una escala de obra que no se comprende a primera vista. El túnel emisor Oriente, un megatúnel de drenaje de unos 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro interno, capaz de desaguar por gravedad una mezcla de aguas residuales y aguas de lluvia en volúmenes que alcanzan el orden de 150 metros cúbicos por segundo en situaciones críticas. No es un túnel, es un seguro contra la quiebra hidráulica de una metrópolis y al mismo tiempo una confesión técnica de que la ciudad fue construida sobre una contradicción, un territorio que fue drenado para permitir el crecimiento y que hoy necesita drenar aún más para sobrevivir. El ancla geográfica de esta historia no es un punto, es un corredor invisible. El Teo comienza en la zona nororiente de la capital, en la confluencia del Gran Canal del Desagüe con el Río de los Remedios, tocando la alcaldía Gustavo A. Madero y el límite conurbado con el Estado de México. A partir de ahí, atraviesa el oriente del Valle de México, cruza el Estado de México y sigue hasta descargar en la región de Atotonilco de Tula, en el Estado de Hidalgo, conectándose al sistema que también enlaza con el emisor central. Si se dibuja esto en un mapa mental, se percibe la lógica territorial. La ciudad empuja su exceso de agua y de aguas residuales fuera de la cuenca, en dirección al norte. Pero empujar hacia afuera no es solo ingeniería. También es una decisión histórica sobre quién asume el costo de esa supervivencia. El México moderno vende una imagen de verticalidad, rascacielos, viaductos, metro, polos industriales. Pero la infraestructura que sostiene a la Ciudad de México es a menudo lo que nadie ve. El Teo no es un capricho de megaproyecto, nace como redundancia vital. El emisor central, la columna vertebral del drenaje profundo, ha envejecido bajo carga constante. Si falla, la inundación deja de ser un molesto evento de tráfico y se convierte en un riesgo sistémico para áreas enteras. Por eso el Teo fue concebido para operar conjuntamente en épocas de lluvia y, en periodos de estiaje, operar como alternativa mientras el emisor central es inspeccionado y mantenido, sin interrumpir el desagüe del valle. Es una obra hecha para permitir el mantenimiento, y esto ya lo dice todo. La ciudad depende de túneles que no pueden detenerse. Aquí entra la tesis central, la idea que une el video de principio a fin. El megatúnel de 62 kilómetros no es la solución al problema de la Ciudad de México. Es la pieza más sofisticada de un modelo urbano que compra tiempo, pero profundiza la dependencia de exportar agua y de esconder el riesgo en el subsuelo. Reduce el peligro inmediato de inundaciones, sí, pero también cristaliza una forma de gobernar el territorio. En lugar de reconciliar la ciudad con el agua, la ciudad sigue intentando expulsarla. Y la razón de que esto sea urgente ahora tiene nombre: inestabilidad. Inestabilidad climática, con lluvias más intensas y concentradas, inestabilidad del suelo, con hundimientos desiguales, inestabilidad de gestión, con redes antiguas, fugas, bombeo costoso, conflictos entre niveles de gobierno. Cuando el inicio de operaciones del túnel fue anunciado a fines de la década pasada, el discurso público trató la obra como garantía contra una grave inundación en caso de que el emisor central presentara fallas, hablando de beneficios para decenas de millones de habitantes en la zona metropolitana. Esto no es exageración de marketing, es la dimensión del riesgo. Lo que debe decirse es el subtexto.
Si se necesita una obra de este tipo para garantizar que la capital no colapse en un día de lluvia, entonces la ciudad se ha vuelto rehén de su propio pasado hidráulico. Ahora, imagina el desafío de ingeniería detrás de ese simple acto de desaguar agua. El Teo fue excavado a profundidades que varían, en términos generales, de algunas decenas a más de 100 metros, conectándose por medio de unas 2 decenas de grandes lumbreras, pozos verticales de acceso que funcionan como bocas de un sistema horizontal gigantesco. Sirven para el montaje de maquinaria, la extracción de material, la ventilación, la entrada de personal, la logística y el mantenimiento. Solo ese detalle ya da la dimensión del sitio de construcción. No es un solo frente de obra, son varios sitios distribuidos por la metrópolis y su borde, cada uno abriendo una herida controlada en el suelo para alimentar un organismo subterráneo. Y entonces viene la parte que parece pequeña, pero es el corazón del proyecto, la inclinación. Un túnel que funciona por gravedad necesita pendiente, pero la pendiente no puede ser mucha, porque se está atravesando una cuenca urbana. La pendiente es mínima, del orden de milésimas. Es casi imperceptible a simple vista, algo como intentar hacer que un río corra sobre un piso que parece plano. El resultado es que la precisión se convierte en obsesión. Cualquier error acumulado en decenas de kilómetros se convierte en un cuello de botella hidráulico. Y un cuello de botella, en un sistema combinado de lluvia más aguas residuales, no es un detalle técnico. Es el comienzo de una inundación. Para el público lego, piénsese así. El Teo es una arteria. Pero una arteria no puede tener rodillas ni estrangulamientos. Necesita mantener un diámetro efectivo, una rugosidad interna controlada y un camino continuo. Por ello, la solución estructural utiliza anillos de segmentos de concreto que forman el revestimiento que soporta la presión del terreno y la agresividad del flujo, montados de forma repetitiva, como si se estuviera construyendo un collar subterráneo kilómetro tras kilómetro. La metáfora corta es esta. Es como construir una tubería del tamaño de una línea de metro, pero con las exigencias de un órgano vital. Pero la ingeniería no ocurre en el vacío. La geología del Valle de México es famosa por ser ingrata. Suelos lacustres, arcillas blandas, capas heterogéneas, agua subterránea, tramos firmes, tramos inestables. Es el tipo de subsuelo que no ofrece una condición estándar, sino un mosaico. Y esto ayuda a explicar por qué un proyecto de esta envergadura se convierte en una combinación de avance y paciencia institucional. La obra comenzó a fines de los años 2000. Tuvo tramos entrando en operación antes de ser anunciada como pieza estratégica completa y atravesó diferentes gobiernos y ciclos de contratación. Cuando una obra atraviesa administraciones, se convierte en una prueba de estado. O hay continuidad técnica, o se transforma la infraestructura en campaña. Y entonces, el subsuelo se convierte en ruina antes de ser solución. Y hay un detalle que cambia la lectura de la obra. El Teo no existe solo, es parte de un sistema. La ciudad ya contaba desde la segunda mitad del siglo XX con el drenaje profundo como respuesta histórica a inundaciones recurrentes y al hecho de estar instalada en una cuenca cerrada. El problema es que, desde entonces, la ciudad ha cambiado más rápido que la infraestructura. El territorio se densificó, se impermeabilizó, se expandió hacia la periferia y el subsuelo también cambió, porque la propia ciudad se hunde. Aquí está la contradicción que transforma el túnel en símbolo. La Ciudad de México se hunde, en gran medida, por sobreexplotación de acuíferos, y ese hundimiento no es uniforme. Crea escalones invisibles en el terreno y altera pendientes que deberían ser estables, empeorando el rendimiento del desagüe y aumentando el riesgo de anegamientos justamente donde la ciudad es más vulnerable. En algunas zonas, especialistas hablan de hundimientos del orden de decenas de centímetros por año. En lenguaje humano, esto significa que la ciudad está cambiando el suelo bajo sus propias tuberías. Se proyecta para un mapa, y el mapa se mueve. Por eso esta obra sostiene la ciudad en un sentido casi literal.
intenta mantener la capacidad hidráulica a pesar de un territorio que ha perdido la capacidad natural de absorber, almacenar y redistribuir agua. Pero cuando se habla de sostener, también se debe hablar de costo. Y no es solo costo de construcción, es costo de operación, de mantenimiento, de energía, de riesgos. El sistema metropolitano depende no solo de la gravedad, sino también de bombeo en puntos estratégicos, con estaciones gigantes que entran en acción para superar pérdidas de nivel y empujar volúmenes en momentos críticos. Es decir, en día de lluvia, parte del riesgo se convierte en factura de energía, y la factura de energía se convierte en política pública, y así llegamos al dinero, no como un número bonito, sino como arquitectura financiera. Proyectos de este tipo normalmente combinan inversión pública directa, contratación de grandes consorcios y una cadena enorme de proveedores, además de, en ciertos componentes del sistema de saneamiento, modelos de asociación público-privada. El caso de la región de Atotonilco es didáctico. Existe allí una planta de tratamiento de aguas residuales de escala continental, estructurada para tratar caudales medios enormes y absorber picos en periodos de lluvia con líneas de proceso específicas. El diseño revela la conexión funcional. Las aguas residuales llegan por emisarios y túneles, y la destinación implica tanto saneamiento como la gestión de caudales que históricamente alimentaron usos agrícolas y dinámicas territoriales del entorno. Aquí, el impacto deja de ser abstracto, porque cuando la Ciudad de México expulsa sus aguas residuales y parte del agua de lluvia hacia el norte, no está enviando esto al vacío. Está interactuando con comunidades, agricultura, salud pública y ecosistemas. El Valle del Mezquital, en Hidalgo, tiene una larga historia de uso de estas aguas y de disputa social en torno a derechos, riesgos y beneficios. El cambio del insumo, de agua más contaminada a agua tratada, altera la productividad, los riesgos sanitarios y también la política local. El túnel, por lo tanto, no es solo un ducto, es un reordenamiento territorial de costos y beneficios. La capital reduce el riesgo de inundación. El entorno recibe flujos, obras, estaciones y una nueva disputa sobre quién controla el agua y con qué calidad. Y entonces surge la pregunta que incomoda, pero debe hacerse. ¿Por qué una ciudad que sufre por la falta de agua aún insiste en desecharla? Porque el sistema es combinado. La misma red que recolecta aguas residuales recibe agua de lluvia. En eventos fuertes, la prioridad se convierte en sacar de adentro, rápido. Esto explica el instinto de construir emisarios más grandes, más profundos, más largos. Pero ese instinto tiene una consecuencia estratégica. Desincentiva la separación del sistema, la infiltración local, la retención distribuida, la recarga de acuíferos y la reconciliación del territorio con el agua. Se resuelve el pico de hoy y se pospone la cuenta para mañana, incluyendo la cuenta geotécnica, porque cuanto más se depende de acuíferos para abastecer, más se hunde, y cuanto más se hunde, más difícil se vuelve desaguar. Es aquí donde la narrativa del túnel que salva necesita madurar. Sí, el TEO amplía la capacidad de drenaje y reduce el riesgo de inundaciones graves en vastas áreas de la metrópolis, especialmente si hay una falla del emisor central. Pero existe un contrapunto técnico inevitable: mantenimiento y gobernanza. Una infraestructura subterránea de esta escala exige inspección, limpieza, control de sedimentos, gestión de sólidos, monitoreo estructural, instrumentación geotécnica, protocolos de emergencia. Si la ciudad trata este sistema como listo, resuelto, la obra se convierte en una bomba de tiempo silenciosa, no por defecto de ingeniería, sino por defecto de administración. Y la administración, en la zona metropolitana del Valle de México, está fragmentada: capital, Estado de México, Federación, organismos de agua, operadores, contratos. El agua atraviesa fronteras políticas que no se comunican con la misma velocidad que una lluvia. También está el contrapunto social, que es más sutil y por ello más peligroso.
La obra invisible crea la ilusión de que la ciudad está protegida, lo que puede justificar la expansión urbana en áreas de riesgo, la densificación sin infraestructura local y la impermeabilización continua del suelo. La paradoja del túnel es esta: cuanto más se aumenta la capacidad de expulsar agua, más se permite que la ciudad se comporte como si el agua no existiera. Pero existe, y en un territorio de cuenca cerrada siempre regresa, ya sea como lluvia, como inundación o como escasez. Y hay un punto que casi nadie considera conjuntamente. El túnel es, al mismo tiempo, drenaje y saneamiento. Se alinea con la lógica de tratar aguas residuales a gran escala y reducir el envío de aguas residuales sin tratamiento para usos con alto riesgo sanitario. Pero esto también genera tensiones. Tratar cuesta energía, operación, químicos, mantenimiento. Y la política del saneamiento necesita sobrevivir al ciclo electoral. A diferencia de un puente, una planta de tratamiento no luce bonita después de inaugurada. Necesita funcionar todos los días, y funcionar bien, o se convierte en un monumento caro. Ahora, volvamos al subsuelo de la ciudad. Cuando se desciende mentalmente 100 metros, 120 metros, a veces más, no se encuentra solo concreto. Se encuentra tiempo, el tiempo de la ingeniería mexicana intentando ganar estabilidad donde el territorio insiste en ser inestable. El tiempo de decisiones históricas que comenzaron atrás, cuando la ciudad fue drenando lagos, entubando ríos, transformando el agua en enemiga, y luego descubriendo que un enemigo enterrado no desaparece, solo cambia de forma. Y existe un riesgo estratégico en esta lógica. Responder solo con megadrenaje perpetúa un ciclo de obra tras obra, sin un plan metropolitano integrado que ataque la raíz del problema, que es la forma en que la ciudad ocupa el territorio y manipula el agua. Y aquí está el detalle más provocador. La ciudad celebra el túnel como seguridad contra inundaciones, pero el mismo mecanismo que da seguridad puede reforzar la dependencia de un modelo que agrava el hundimiento, empuja los costos hacia afuera y pospone la reforma estructural del sistema. La reforma estructural en el mundo real es tediosa. Separar redes, reducir pérdidas, crear retención distribuida, reocupar el territorio con parques de infiltración, recuperar ríos, limitar la expansión en áreas frágiles, recargar acuíferos, integrar políticas entre gobiernos que históricamente compiten. Esto no cabe en una placa de inauguración, pero eso es lo que decide si el túnel es un puente hacia un futuro más resiliente o si es una muleta cara para seguir andando en la dirección equivocada. Al final, cuando alguien pregunta ¿qué hay debajo de la Ciudad de México?, la respuesta correcta no es solo un megatúnel de 62 kilómetros. La respuesta es: hay un sistema nervioso de infraestructura hídrica que revela el verdadero conflicto de la metrópolis, una ciudad construida sobre una cuenca cerrada, sobre suelos que se comportan como la memoria de un lago, intentando mantener la modernidad funcionando con obras que, en el fondo, son intentos de negociar con la geografía. Y entonces, uno se da cuenta de que la obra no es solo una hazaña técnica, es una elección de destino. El túnel emisor Oriente permite que la Ciudad de México gane tiempo ante lluvias extremas y el riesgo de fallas en estructuras antiguas. ¿Pero tiempo para qué? ¿Para seguir expandiéndose como si el agua fuera un detalle inconveniente? ¿O para reescribir el pacto de la ciudad con su propio territorio? Porque si la capital sigue necesitando túneles cada vez más grandes para no ahogarse, entonces la pregunta inevitable no es sobre lo que existe en el subsuelo, es sobre lo que la ciudad está dispuesta a cambiar en la superficie, antes de que el subsuelo cobre la factura con intereses.